Desde la perspectiva del oficialismo, a esta hora, en la entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio, conversamos con Guido Girardi. ¿Cómo está, Guido? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por el contacto. Buenos días, Guido. Guido, bueno, resuelto ya esta situación para Carolina Toá, que renuncia al Ministerio del Interior y ahora ya es formalmente candidata presidencial. Empieza todo el debate respecto al oficialismo y a los mecanismos para zanjar el nombre unitario. ¿Por qué a su juicio Carolina Toá es la mejor opción para el oficialismo, Guido? Lo primero, me gustaría tomar lo que decía Carolina. Estamos viviendo un mundo hipercomplejo. Estamos viviendo un mundo donde la democracia está en crisis, está en peligro. Para muchas personas en el planeta son perdedores. Sienten que la democracia no resolvió sus problemas, no logró generar el término de las desigualdades, de las indignidades, y recelan de la democracia, recelan de la política. Hay un sentimiento de que la política se transforma en una élite que se privilegia a sí misma, y hay una dimensión de que uno podría decir el pueblo contra la élite. El problema es que antes la indignación en el mundo, la voluntad de un mundo mejor, la canalizaba las izquierdas. Hoy día son las extremas derechas que están canalizando la rabia y la indignación en el mundo. Pero además las redes sociales están contribuyendo a que la plaza pública del futuro, la conversación del futuro, ya no sean los medios analógicos, ya no sea la televisión, los diarios, la televisión, que hicieron un aporte muy importante, porque ahí lo que prima es la verdad, ahí lo que prima son contenidos reflexivos y aquellos contenidos violentos, o por ejemplo la pornografía, la pedofilia están excluidos. En las redes sociales ocurre todo lo contrario. Son los contenidos justamente alarmistas, violentos, falsos, que activan la atención y por lo tanto que amplifican los algoritmos. Y los algoritmos desechan todos aquellos contenidos que son pacíficos y que no activan. Entonces estamos viviendo una crisis muy fuerte. ¿Qué efecto tiene eso, Guido? El mundo está siendo capturado por los extremos polares. Entonces, gobernar esta era es muy difícil. Entonces yo lo que siento es que el aporte de Carolina Toá, pero también el aporte de Evelyn Matei, yo lo que creo que tiene que tratar en Chile de reponer una conversación democrática. Sin conversación no hay futuro. Si nos dejamos llevar por la polarización a la que nos están invitando las redes sociales, a la fragmentación, a la personalización que hacen las redes sociales que nos separan, piensen que la sociedad une, la red social nos separa, nos encierra en burbujas que uno se autodoctrina, se fanatiza y empieza a ver al otro como enemigo. Guido, y usted menciona a Carolina Toá y a Evelyn Matei como ejemplos de dirigentes que están en el espectro del diálogo democrático, de la moderación. Supongo que en la extrema derecha ya están identificados a su juicio, o sea, para usted, quiénes son quienes están por una línea más extrema. Pero al interior de la izquierda, ¿le parece que también hay discursos altisonantes, polarizantes, y dentro de esa izquierda que hoy gobierna? Bueno, yo pienso que cuando yo hablo de los extremos pueden ser de izquierda o derecha. Tú tienes a Milei, que es un libertario, que no creen en la democracia, porque los libertarios es el tema de la libertad a toda costa. Entonces, la libertad para ellos supone que no tiene que existir sociedad, porque la sociedad implica que tú hay un bien superior que está sobre tu libertad individual. No tiene que haber Estado, no tiene que haber leyes, nada que anule la libertad. Es un mundo sin reglas, es un mundo de la ley de la selva, el ganador se lo lleva todo. Y detrás de eso está Google, está Facebook, está Elon Musk, está Trump. Te das cuenta que hizo una alianza justamente con los libertarios, garantizándole la desregulación total del mundo, de las redes sociales y de todo. Ya ni siquiera Facebook ni Google, que antes tenían regulaciones, ahora las están desechando. Van a poder poner contenidos violentos, pedofilia, pornografía. ¿Por qué? Porque eso va a capturar las redes. Finalmente es la captura del futuro, es la captura de las redes, porque los datos son el combustible del futuro. En Chile también hay eso. Y lo vimos en el proceso constituyente. Chile nos farreamos la oportunidad, y para mí la izquierda se farreó la oportunidad del primer proceso constituyente porque fue capturado por una visión de izquierda extrema, que no tenían un proyecto país común compartido, tenían su propia causa y trataron de imponer su causa por sobre el interés de un proyecto país que nos uniera a todos, que nos identificara a todos. Y después yo creo que la extrema derecha intentó hacer lo mismo, pero hubo una sabiduría popular que rechazó a ambos. Entonces yo respeto a todas las candidaturas, también la de Katz y la de Kaiser, pero entiendo que la estrategia de ellos es la estrategia, ¿no es cierto?, de aumentar la polarización, de aumentar el miedo. ¿Por qué?
Porque en la sociedad moderna, cuando uno mira las redes, que lo que promueven es la violencia, que lo que promueven es la falsedad, que esos son los contenidos que circulan, porque si yo pongo un tweet de un premio Nobel, no tiene ningún retweet. Si pongo un terraplanista o una antivacuna, se disparan. O sea, en las redes sociales los contenidos pacíficos con sentido reflexivo desaparecen. Y somos capturados por lo que yo llamo el cerebro reptiliano, que es el cerebro reactivo. Entonces las extremas derechas, ¿qué hacen? Intentan aumentar justamente estos contenidos que hacen que la sociedad se transforme en una sociedad más reactiva que reflexiva. Guido, y en ese contexto, entonces, ¿cuál es la propuesta que puede hacer Carolina Toá en este momento político al país, a los chilenos, para convencerlos, ¿no?, de que puede liderar Chile los próximos 4 años? ¿Cuál es el contenido de esa propuesta? Primero, yo creo que los candidatos y ella en particular tienen que expresar que tiene ganas de ayudar a construir un Chile mejor. Luego, que hay pasión por Chile. Yo creo que Chile tiene un futuro maravilloso. Piensen que Chile es uno de los países más poderosos del planeta. Pero tenemos que creerlo. Chile tiene los recursos que pueden salvar al planeta y nos pueden hacer ricos, pero salvar al planeta. La energía solar, la energía eólica para reemplazar los combustibles fósiles de toda la humanidad, para salvar al planeta del cambio climático. Tiene el océano para alimentar a toda la humanidad, tiene el océano más productivo del planeta, y a futuro los sistemas agrícolas tradicionales no van a poder satisfacer toda la demanda de alimentos por la falta de agua, por los estrés climáticos, por el aumento del calor que está disminuyendo los contenidos de nutrientes en los cereales, en todos los alimentos. Tenemos además que Chile va a ser la sede mundial de los data centers, o sea, toda la inteligencia artificial que requiere gigantescas cantidades de energía para almacenar y procesar datos se van a tener que instalar en Chile, además por razones geopolíticas, porque es más seguro. Guido, entonces, si ese es el nivel, si esa es la entidad del desafío, y además entendemos que en su discurso y en su planteamiento hay mucho de todo lo que tiene que ver con la Fundación Encuentros del Futuro, de la cual usted es vicepresidente ejecutivo y que nos pone la mirada larga, digamos, que nos saca del debate chico. Pero el debate chico también es importante, ¿cierto? Si esa es la magnitud del desafío, ¿cómo se explica que no vaya todo el socialismo democrático detrás de una candidata como Carolina Toá que puede plasmar esa visión de futuro? ¿Cómo se explica que el Partido Socialista esté pensando en otros nombres? ¿Cómo se lo explica usted, además, siendo una persona muy cercana a Carolina Toá? Bueno, yo soy cercano a Carolina Toá, pero quiero aclarar que yo no estoy en el comando campaña. ¿Ya? ¿No se opino, sumaría al comando? No porque no quiera, sino porque yo tengo una tarea que me parece apasionante, que es una tarea que une a Chile, que es el Congreso del Futuro. El Congreso del Futuro es algo transversal. Yo trabajo con todos los sectores, con todas las universidades chilenas. Estamos trabajando en Proyecta Chile, que es un proyecto país, y por lo tanto yo me voy a quedar ahí. Creo que eso es un aporte que es más interesante, y bueno, y yo respeto mucho, y evidentemente si alguien me pide opinión la daré a título personal, pero yo no voy a incorporar. Y eso es lo que me interesa, su opinión respecto de la falta de apoyo todavía del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista va a apoyar a Carolina Toá. Tanto ella como yo venimos del Partido Socialista. Piensen que Carolina Toá, su padre, así como el padre de Michelle Bachelet, fueron asesinados por la dictadura. Era un ministro interior socialista. Es parte de la identidad socialista. Carolina fue parte del Partido Socialista como muchos de nosotros. Después creamos el PPD. Y yo creo que lo natural sería que el Partido Socialista apoyara a una persona que pertenece al socialismo democrático y por lo demás tiene toda una trayectoria, ¿no? Una trayectoria, y yo también se la reconozco a la candidata Matei. Piensen que ambas han sido parlamentarias, ambas han sido alcaldesas, ambas han sido ministras, ¿no es cierto? Y yo pienso que lo que tiene que hacer Carolina es reponer un diálogo democrático en Chile, reponer confianza, reponer futuro, que el futuro es posible, que Chile puede tener un mejor futuro, que tenemos amenazas gigantescas porque hay una obsolescencia del Estado que ya no sirve, nada no sirve, y por eso los proyectos de inversión se retrasan, porque hay una burocracia, por eso que no vamos a resolver los problemas de lista de espera, por eso que la educación no sirve, es una educación para el siglo XX, no una educación para esta era de la inteligencia artificial, del chat GPT. ¿Y este gobierno, Guido, usted cree que no ha avanzado en ninguna de esas metas, en esas deudas que todavía tenemos? Bueno, yo creo que este gobierno en muchos planos ha avanzado, pero con las dificultades que tiene esta época, de que finalmente la política se transforma en una trinchera de disputas pequeñas,
y no se logran los consensos frente a las gigantescas oportunidades que tenemos. O sea, ¿cómo es posible que el país que tiene el mayor potencial energético del planeta no sea capaz hoy día de tener un consenso para decir, sí, mira, de aquí al 2050 tenemos que tener 2 millones de megas de energía solar y eólica instalada, tenemos que hacer muchos sistemas de transmisión, porque eso puede ayudar a salvar el planeta, pero puede hacer que Chile tenga una renta de 500.000 millones de dólares y que se resuelvan todos los problemas de salud, de pensiones, de educación, de vivienda, de la mayoría de los chilenos. Entonces, bueno, yo creo que son temas, y creo que además uno de los temas que va a imperar acá es la seguridad ciudadana, y la seguridad ciudadana requiere consenso, y en eso yo creo que han habido avances gigantescos, pero evidentemente esto es una pandemia que al mismo tiempo que tú aumentas los recursos, aumenta esta pandemia, aumenta el narcotráfico, esto es un problema mundial. Ahora, lo que yo valoro es que Carolina Toá es una mujer que va a tener una tremenda experiencia, después de 2 años de doctorado como ministra del Interior, va a tener una gran experiencia como una persona que puede entender y ofrecer soluciones concretas, reales, y no demagógicas tampoco Guido, respecto a esto. Y a propósito de eso, estamos conversando con Guido Gerardi aquí en CNN Chile Radio. ¿Carolina Toá debe ser una fuerza de continuidad respecto a este gobierno o marcar un sello distinto a propósito de esos desafíos grandes que usted ha descrito? Bueno, cada líder tiene su tiempo, ¿no? Yo creo que Carolina resume una trayectoria de la concertación, piensen que ella estuvo en la concertación, de la nueva mayoría, ministra de la nueva mayoría, del proyecto del presidente Boric. Yo creo que no cabe duda que Carolina también representa parte de lo que ha sido el proyecto del presidente Boric, y si ustedes ven la cercanía que tiene el presidente Boric con Carolina es muy importante. Yo no quiero decir que Carolina es la candidata al presidente Boric, pero tiene una cercanía. Y Carolina tendrá que implementar su propia visión. Y yo creo que el desafío de Carolina Toá, creo que también el desafío de Evelyn Matei, es construir un Chile para el siglo XXI. Es sacar a Chile del siglo XX, que fue maravilloso, porque en el siglo XX hubo avance gigantesco, pero ese mundo se terminó. Viene otra era, viene otra civilización, marcado por la exponencialidad, el aceleramiento. Piensen que estamos viendo la era de la inteligencia artificial, que se va a fusionar con la nanotecnología, con la revolución de la edición genética, con la computación cuántica, que va a cambiar todo. Piensa que lo que vemos hoy día en la computación, que lo que demora 100 años hoy día en computarse, la que era cuántica va a demorar un segundo. Que la capacidad de memoria, que hoy día se duplica cada 18 meses, todos los computadores, teléfonos, se va a duplicar cada segundo, es otra era. Eso cambia todo. Guido, le quisiera preguntar también, antes de enfrentar a Evelyn Matei, si es que Carolina Toá gana la primaria, va a tener que enfrentar a candidatos de su propio sector. Y surgen figuras competitivas, uno podría pensar, ¿cierto? Con atributos, como Janet Jara. ¿Cómo ve la figura de Janet Jara y cómo ve en general una primaria con otras figuras del sector que se han mencionado? Bueno, yo tengo una excelente opinión de Janet Jara. Creo que el tema es que también el Partido Comunista tiene que ayudar a resolver y a colaborar, porque hay un relativismo muchas veces del Partido Comunista respecto a temas tan importantes como los derechos humanos, que parece que los derechos humanos se violan en función de dónde se violan y quién los viola. Y yo creo que ahí tiene que haber una actitud mucho más firme. Yo creo que tiene que haber un cierto acuerdo respecto a temas fundamentales, como por ejemplo la situación de Maduro. Para mí Maduro es un dictador cruel. Entonces, tenemos que tener ciertos consensos también. Pero yo tengo la mejor opinión de Janet Jara, pero mi opinión es que el que quiera ser candidato y candidata y tener una posibilidad de enfrentar a la derecha, yo creo que tiene que ser resultado de un proceso donde la ciudadanía que le da justamente el respaldo, y por lo tanto yo creo que la primaria tiene que ser la primaria más competitiva posible. Una primaria donde compitan todo y todas. ¿Y lo más amplia posible también, desde la DC al Partido Comunista, por ejemplo? Desde la DC al Partido Comunista. Yo creo que es un error hacer 2 primarias. Pero la DC ha dicho que no va a ir con el Partido Comunista una primaria y se le acusa de estar vetando a los partidos. No, yo creo que la DC no es que yo creo que vete, pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que queremos. Porque si hacemos 2 primarias, van a llegar 2 candidatos del oficialismo. Y hay mucho riesgo también en este tiempo de crisis de que ni siquiera pasemos a la segunda vuelta en ese escenario. Y que tengamos, incluso yo creo que la presidenta Matei tiene riesgo en esta era, en esta oleada de un mundo capturado por los extremos,
de que pueda que se impongan estas visiones más extremas. Nadie pensaba que Trump le iba a ganar a Kamala Harris, se le ganó. Nadie pensaba el ascenso que están teniendo los neonazis en Alemania después de todo lo que han sufrido y todo lo que sufrió la humanidad producto del Increíble. nazismo. Entonces, creo que dijo presidenta Matei, Guido, fui yo la que escuchó mal. Sí. Parece que dijo presidenta Matei. no, yo pienso que Un pequeño lapsus. Hay lapsus, yo creo que evidentemente tenemos que reconocer que Matei hoy día tiene una situación de primacía, pero que hoy día está muy en cuestión, está muy en riesgo por la distopia, está muy en riesgo justamente porque se instale el discurso, el escenario de la violencia, eso va a ser capturado por los extremos. Pero usted Los ve el extremos, riesgo además de que puedan pasar a segunda vuelta dos candidatos de derecha. yo pienso que si nosotros vamos divididos, ¿no?, y hacemos dos primarias, el gran riesgo que tenemos es que pase un candidato, que no pasemos la segunda vuelta. Y creo que eso sería un error, una irresponsabilidad frente a la sociedad chilena también. Porque yo creo que hay que dar cuenta de la sociedad chilena. En la sociedad chilena existe un actor importante de una ciudadanía progresista que quiere cambio, que quiere igualdad, que quiere democracia, que quiere respeto a las personas, que quiere respeto a las identidades, pero no puede ser solo un proyecto de identidades, tiene que ser un proyecto que dé cuenta de la mayoría, también de los temas sociales, pero sobre todo del futuro, y entender que estamos en otra era, que necesitamos otra política, otro Estado, otras instituciones, y que tenemos, y vamos a enfrentar cambios que son gigantescos, pero son cambios que van a venir a una velocidad que muchas veces la política no lo comprende. Yo siempre Guido, digo, mira, lo último, en la era de la inteligencia artificial, si yo le pregunto a un parlamentario del mundo qué es un algoritmo, estamos en problemas. y por eso el rol de los políticos es tan importante y hasta ahora no hemos encontrado una forma, digamos, de conducir la democracia que no sea a través de los partidos políticos y de las elecciones, ¿cierto? De la democracia representativa. En ese sentido, lo último, usted dijo que usted creía que el Partido Socialista iba a terminar apoyando a Carolina Toá. ¿Eso debiera producirse en qué plazo, a su juicio? Bueno, el Partido Socialista tiene una elección el 16 bueno, ahora en marzo, tiene una elección 15 y 16 de marzo. ¿Ah? Esa elección va a elegir los representantes del Comité Central, que tienen que elegir una presidenta. Yo creo que hay un número importante de personalidades del mundo socialista que apoyan a Carolina Toá, que lo han expresado públicamente, muchos de los senadores, parlamentarios, pero creo que una decisión que tiene que tomar el Partido Socialista de manera autónoma y uno ser muy respetuoso con el proceso que van a vivir. Y en ese sentido fue un error, Guido, la carta que manda el PPD al PS hace ya varias semanas pidiendo que se plieguen a la candidatura de Carolina Toá. ¿Fue un error en términos de presionar al PS en una decisión autónoma? Yo creo que no buscaba presionar, buscaba plantear y transparentar que el Partido por la Democracia estaba apoyando a Carolina Toá como candidata. Ahora, el Partido Socialista tiene que tomar una decisión. El Partido por la Democracia apoyó siempre a la candidata del Partido Socialista, que era Michelle Bachelet, sin condición, porque era natural. ¿Ah? Y así como era natural que el Partido por la Democracia apoyara a Michelle Bachelet, por su historia, por su biografía, por su trayectoria, bueno, yo creo que aquí se da el caso inverso. Es lo natural, es lo que debiera ocurrir. ¿Espera un gesto del PS en ese sentido? No, yo espero yo creo que prima un poco ese sentido común de fortalecer un proyecto de sociedad, un proyecto a partir del socialismo democrático. Creo que el socialismo democrático le hace bien a Chile, la socialdemocracia le hace bien a Chile, y creo que eso es lo que debiéramos apostar. También creo que se necesita una derecha liberal, una derecha democrática, le hace bien a Chile. Y eso es lo que deberíamos preservar, el diálogo, la visión de futuro, la capacidad de construir consenso, no polarizarnos, tratar de entender que somos habitantes de un mismo país, que tenemos una comunidad de destino, que si no nos ponemos de acuerdo no hay futuro. Y por lo menos yo quiero trabajar en eso. Por eso siento que mi rol, más que estar en un comando, es colaborar a generar espacios de encuentro, espacios de unidad, espacios de pensamiento. Por eso con las universidades, porque la política no tiene tiempo para pensar y tampoco tiene capacidades para pensar, porque la gente intelectual que antes estaba en la política hoy día no está. Por eso tenemos que enfrentar este tema y este mundo complejo que viene. Guido, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Guido Girardi con nosotros. Gracias por Muchas gracias, Guido.